instante en que vi cómo se le iba el color del rostro a mi hijo quedó clavado en mi memoria, como una foto que el tiempo no logra borrar. Y aunque he intentado seguir adelante, esa imagen vuelve cada vez que cierro los ojos, porque a veces no es el momento en sí lo que duele, sino todo lo que lo arrastra. Pero para llegar a ese segundo exacto, tengo que regresar a aquella mañana de martes, a ese autobús lleno, al vaivén de la ciudad, y al desconocido que se subió en una parada cualquiera y terminó abriendo una grieta en todo lo que yo creía saber. Me llamo Elena y tengo 59 años. Aquella mañana iba camino al despacho de abogados de mi hijo Gabriel. Hacía casi 3 meses que no nos veíamos, a pesar de vivir en la misma ciudad. Sus excusas eran siempre las mismas: reuniones importantes, casos urgentes, clientes que no podían esperar. Yo ya había aprendido a aceptar que, en la vida de mi hijo exitoso, yo ocupaba un lugar cada vez más abajo. El autobús estaba repleto, como siempre a esa hora. Yo iba de pie, sosteniendo la barra metálica, cuando en la siguiente parada subió un anciano. Debía tener más de 70 años, el cabello completamente blanco, y un bastón que apretaba con manos temblorosas. Cargaba una bolsa gastada y su ropa, aunque limpia, evidenciaba años de uso. Miré alrededor esperando que alguien le ofreciera su asiento. Nadie lo hizo. Todos estaban atrapados en sus teléfonos, en sus propios mundos, ciegos ante la necesidad evidente frente a ellos. «Señor», dije levantándome, «por favor, siéntese aquí». El anciano me miró con ojos que parecían guardar océanos de historias. «No es necesario, señora. Usted también necesita descansar». «Insisto», sonreí. «Yo bajo en pocas paradas más». Se sentó con dificultad, agradeciéndome con una leve inclinación de cabeza. Yo me quedé de pie junto a él, sosteniendo la barra. El autobús se balanceaba por las calles mientras yo miraba por la ventana, pensando en lo que le diría a Gabriel cuando por fin lo viera. Había algo que necesitaba hablar con él, algo importante que ya no podía seguir posponiendo. Mi hija Lucía, 2 años menor que Gabriel, me había llamado llorando la semana anterior. «Mamá». Intenté hablar con Gabriel sobre lo del abuelo, sobre la casa familiar. Ni siquiera me devolvió las llamadas. Es como si ya no fuéramos familia para él. «Señora». La voz del anciano interrumpió mis pensamientos. «¿Se encuentra bien?» La veo preocupada. «Oh, sí, estoy bien, solo pensando en cosas de familia». Él asintió con una sonrisa triste. Las familias son complicadas. A veces el éxito de algunos crea distancias que ningún puente puede cruzar. Sus palabras me tocaron profundamente. Era como si pudiera ver dentro de mí. «¿Tiene hijos?», pregunté. «Tuve», respondió y su mirada se perdió en algún punto distante. «Ahora, bueno, es complicado». Llegó mi parada. Me despedí del anciano y bajé del autobús. Para mi sorpresa, él también bajó, moviéndose con dificultad por los escalones. «Disculpe, señora», dijo cuando estuvo en la acera. «¿Podría pedirle un favor más?» «Por supuesto. Veo que va hacia el centro de la ciudad. Yo también necesito ir en esa dirección, pero me cuesta caminar largas distancias. ¿Podría acompañarme?» «Solo hasta donde usted vaya. Me ayudaría a sentirme más seguro». Mi corazón se ablandó. «Claro que sí. Voy al edificio Torre Albor, donde está el despacho Salcedo & Asociados». Vi algo extraño cruzar por su rostro cuando mencioné el nombre del despacho, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Qué coincidencia», dijo en voz baja. «Yo también voy hacia allá». Caminamos juntos por las calles. Él avanzaba despacio, apoyándose en el bastón, y yo ajusté mi paso al suyo. No teníamos prisa, o al menos yo decidí que no la tenía. «¿Su hijo trabaja en ese despacho?», preguntó después de un rato. «Es el dueño», respondí, sin poder ocultar un toque de orgullo en mi voz, a pesar de todo. «Gabriel Salcedo trabajó muy duro para llegar donde está». El anciano se detuvo un momento, como si necesitara recuperar el aliento. «Gabriel Salcedo», repitió. «Debe estar muy orgullosa de él». «Lo estoy», dije, aunque mi voz sonó menos convencida de lo que habría querido. Aunque últimamente, bueno, el éxito a veces cambia a las personas. «Sí», murmuró él. «Sí que lo hace». Llegamos a la Torre Albor, un rascacielos de vidrio y acero que siempre me había parecido frío e impersonal. El despacho de mi hijo estaba en el piso 15. «Bueno, aquí estamos», dije. «¿Tiene una cita en algún despacho del edificio?» El anciano me miró con esos ojos profundos y quietos. «De cierta manera sí. ¿Podría subir con usted solo hasta el despacho de su hijo?».
Hay algo que necesito hacer allí. Algo en su tono me hizo dudar, pero también me intrigó. ¿Conoce a mi hijo? Lo conocí hace mucho tiempo, cuando las cosas eran muy diferentes. Subimos juntos en el elevador. El silencio entre nosotros era denso, cargado de significados que yo todavía no comprendía. Él miraba los números encenderse mientras ascendíamos, con una expresión inescrutable. Cuando las puertas se abrieron en el piso 15, salimos a un pasillo elegante con pisos de mármol. La recepción del despacho era impresionante, moderna, cara, diseñada para deslumbrar a clientes adinerados. «Buenos días, señora Salcedo», me saludó la recepcionista. «El señor Salcedo la está esperando. Puede pasar directamente». Miré al anciano. «¿Quiere que le pregunte a mi hijo si puede recibirlo?» «No será necesario», dijo con una sonrisa extraña. Creo que mi presencia hablará por sí misma. Caminamos hacia la oficina de Gabriel. La puerta estaba entreabierta. Toqué y entré. El anciano venía detrás de mí. Gabriel estaba de pie junto a su escritorio, revisando unos documentos. Cuando levantó la vista y me vio, sonrió. «Mamá, qué bueno verte». Pero entonces sus ojos se movieron hacia el anciano que entraba detrás de mí, y en ese instante vi cómo toda la sangre abandonaba su rostro. «Tú», susurró Gabriel, su voz apenas audible. El anciano dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. «Hola, Gabriel. Ha pasado mucho tiempo». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que podía cortarse con un cuchillo. Gabriel se quedó inmóvil detrás de su escritorio, los nudillos blancos de tanto apretar los papeles que sostenía. El anciano, en cambio, se veía extrañamente sereno, como si este momento fuera exactamente lo que había venido a buscar. «¿Se conocen?», pregunté. Mi voz rompió el aire pesado de la oficina. Gabriel no respondió. Solo miraba al anciano con una mezcla de emociones que yo no lograba descifrar. Sorpresa, incomodidad y algo más profundo que jamás había visto en mi hijo. El anciano avanzó un poco. «Gabriel y yo nos conocimos hace muchos años, señora Elena, cuando él estaba comenzando su carrera como abogado». «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté sintiendo una punzada de confusión. «Su hijo habló mucho de usted en aquellos días», respondió con una sonrisa suave. «¿De lo orgullosa que estaba de él? De los sacrificios que hizo para enviarlo a la universidad». Miré a Gabriel esperando que dijera algo, que explicara, pero parecía haber perdido el habla. «Mamá», finalmente logró decir, con la voz tensa. «¿Podrías darnos un momento? Necesito hablar con el señor». «Aguilar a solas, Aguilar». Repetí el apellido en mi cabeza sin lograr ubicarlo. «Tomás Aguilar», dijo el anciano, extendiéndome la mano con dignidad, a pesar de su apariencia humilde. «Mucho gusto en conocerla formalmente, aunque siento que ya la conozco a través de las historias de su hijo». Estreché su mano. Sentí la calidez en sus dedos arrugados. «Mamá, por favor». La voz de Gabriel sonó más dura ahora, casi cortante. «Necesito que salgas. Esto es un asunto privado». La forma en que me habló me dolió más de lo que esperaba, como si yo fuera una interrupción, un estorbo. Miré a mi hijo, traje caro, oficina elegante, y por un momento no lo reconocí. «¿Está bien?», dije suavemente, retrocediendo hacia la puerta. «Estaré en la recepción». Pero el señor Aguilar levantó la mano. «Gabriel, creo que tu madre tiene derecho a quedarse. Después de todo, esto la involucra a ella también. Indirectamente, pero la involucra. Usted no tiene derecho a decidir eso». Gabriel prácticamente gruñó las palabras. «Hijo», dije alarmada por su tono. «¿Qué está pasando?». Gabriel cerró los ojos, respirando hondo, tratando de contenerse. Cuando los abrió de nuevo, había algo de resignación en ellos. «Está bien. Quédate. De todas formas, probablemente es mejor que lo escuches de primera mano». Me senté lentamente en una de las sillas frente a su escritorio. El señor Aguilar permaneció de pie, apoyado en su bastón. «Hace 12 años», comenzó, con voz tranquila pero clara. «Yo tenía un pequeño negocio, una ferretería que había sido de mi familia durante 3 generaciones. No era gran cosa, pero era honesta, y me permitía sostener a mi familia». Gabriel se dejó caer en su silla, la mandíbula apretada. «Tuve un problema legal», continuó el señor Aguilar. «Un cliente me demandó injustamente por un producto defectuoso. Yo no tenía mucho dinero, pero necesitaba un abogado. Alguien me recomendó a un joven recién graduado que estaba empezando su práctica. Gabriel Salcedo». Mi corazón empezó a latir más rápido.
Algo en su tono me decía que esa historia no iba a terminar bien. Confié en él, dijo el señor Aguilar, mirándolo fijo. Le pagué todo lo que pude. Incluso vendí algunas cosas personales para cubrir sus honorarios. Me prometió que me representaría bien, que ganaríamos el caso. Señor Aguilar, empezó Gabriel, pero el anciano levantó la mano. Déjame terminar. He esperado 12 años para decir esto. Se volvió hacia mí. Su hijo tomó mi dinero, señora Elena. Tomó mi caso y luego, cuando recibió una oferta mejor de una firma grande, me abandonó. A 3 días de la audiencia final me dejó sin representación legal. El aire se me fue de los pulmones. Eso no puede ser cierto. Gabriel, dime que no es cierto. Mi hijo no me miró. Mantuvo la vista clavada en el escritorio. Perdí el caso, continuó el señor Aguilar, con la voz temblándole apenas. Perdí mi negocio, perdí todo lo que mi familia había construido durante generaciones. Y todo porque necesitaba creer que todavía había personas honorables en este mundo, personas en quienes se podía confiar. Gabriel, mi voz era apenas un susurro. Mírame, dime que esto no es verdad. Finalmente, mi hijo levantó la vista. Y lo que vi en sus ojos me partió por dentro. No había negación, no había indignación, solo culpa. Entonces era verdad. Mamá, dijo Gabriel al fin, con la voz cargada de defensividad. Yo estaba comenzando. Necesitaba hacer contactos. Necesitaba sobrevivir en este mundo. ¿Sobrevivir? Repetí sintiendo cómo la decepción se me instalaba en el pecho como una piedra. ¿A costa de destruir la vida de alguien? No fue tan simple. Gabriel se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. La firma Carter & Bond me ofreció una posición. Era la oportunidad de mi vida, mamá. Una que quizá nunca volvería a tener. ¿Y el señor Aguilar? Mi voz temblaba. ¿Él no merecía la oportunidad que tú le prometiste? El señor Aguilar levantó la mano con suavidad. Permítame continuar, por favor. Hay más que necesita saber. Se sentó lentamente en la silla junto a la mía, como si el peso de los recuerdos lo agotara. Después de perder mi negocio, mi vida se desmoronó. Mi esposa, que ya estaba enferma, empeoró por el estrés. Murió meses después. Mis hijos me culparon por la mala decisión de confiar en un abogado sin experiencia y se alejaron de mí. Ahora apenas me hablan. Las lágrimas me corrían por el rostro sin que pudiera detenerlas. Miré a Gabriel buscando alguna señal de humanidad, algún remordimiento real. Lo siento, murmuró él, pero sus palabras sonaban huecas. De verdad lo siento. Pero fue hace 12 años. ¿Por qué vienes ahora? ¿Qué quieres? ¿Dinero, Gabriel?, exclamé horrorizada por su frialdad. No quiero su dinero, dijo el señor Aguilar con dignidad. Nunca vine por eso. Ni siquiera sabía que vendría hoy. Fue el destino. O quizá algo más. Lo que me puso en ese autobús esta mañana. Me miró con esos ojos profundos. Su madre me ofreció su asiento. Fue un gesto pequeño, pero después de años sintiéndome invisible, ignorado como si fuera parte del mobiliario urbano, ese acto simple de bondad me recordó que todavía hay decencia en el mundo. «¿Entonces por qué subió aquí?», preguntó Gabriel aún defensivo. «¿Por qué me buscó? Porque cuando escuché el apellido Salcedo, algo en mi corazón me dijo que debía venir, que después de 12 años cargando este peso, tal vez era hora de enfrentar al hombre que cambió el rumbo de mi vida, no por venganza, sino para entender, para preguntar, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo lo que construiste sobre las ruinas de mi vida? ¿Valió la pena?» El silencio fue aplastante. Gabriel se apartó de la ventana, el rostro convertido en una máscara de emociones contradictorias. «Construí una vida exitosa», dijo al fin. «Tengo este despacho, clientes importantes, reputación. Sí, valió la pena». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes mirar a este hombre y decir que su sufrimiento valió la pena para tu éxito? Porque es la verdad, mamá. Este es el mundo real, no el mundo idealista en el que tú vives, donde todos son buenos y las buenas acciones siempre son recompensadas. Yo hice lo que tenía que hacer para llegar donde estoy. ¿Y dónde estás, Gabriel?» Mi voz se quebró. «Estás en una oficina elegante. Sí, tienes dinero, sí. Pero ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme sin que tuviera que rogarte? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu hermana solo para preguntar cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente conectado con alguien? No cambies el tema. Esto no es sobre nosotros». «Pero sí lo es», me levanté, enfrentándolo. «Si puedes abandonar a un cliente que confió en ti,
si puedes mirar a este hombre a los ojos y decir que su sufrimiento valió la pena para tu beneficio. Entonces, ¿qué te impide hacer lo mismo con tu familia? ¿Con tu madre, con tu hermana? Gabriel retrocedió como si lo hubiera golpeado. Eso es diferente. ¿Lo es?, preguntó el señor Aguilar suavemente. Cuando tus hijos crezcan, Gabriel, si algún día tienes hijos, ¿qué lecciones les enseñarás? ¿Que el éxito justifica cualquier medio? ¿Que las personas son solo escalones en tu camino hacia arriba? Usted no sabe nada de mí. Gabriel apretó los puños. Sé lo suficiente. Sé que eras un joven con sueños nobles cuando te conocí. Hablabas de justicia, de ayudar a las personas. Y mírate ahora, una oficina cara, un traje que probablemente cuesta más de lo que yo gano en 6 meses. Pero, ¿qué queda del joven que quería hacer la diferencia? Crecer es parte de la vida. Madurar significa entender que el idealismo no paga las cuentas. No, dije firme a pesar de las lágrimas. Madurar significa entender que hay cosas más importantes que el dinero, que el carácter se construye en las decisiones difíciles, no en las fáciles. Y tú, hijo mío, elegiste el camino fácil. Gabriel me miró. Por un momento vi algo quebrarse en su expresión, pero enseguida endureció la mandíbula, volviendo a levantar sus defensas. Si vinieron a hacerme sentir culpable, misión cumplida. ¿Ya se sienten mejor? Porque tengo una reunión en 10 minutos. El señor Aguilar se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. No vine a hacerte sentir culpable, Gabriel. Vine porque tu madre me mostró bondad cuando nadie más lo hizo, y ese acto me recordó que todavía hay esperanza. Vine porque necesitaba mirarte a los ojos y ver si quedaba algo del joven que conocí. Y creo que encontré mi respuesta. Se volvió hacia mí. Gracias, señora Elena, por su gentileza, por recordarme que el mundo no está completamente perdido. Mientras caminaba hacia la puerta, yo me quedé mirando a mi hijo. Es extraño con el rostro de mi niño. ¿Sabes qué es lo más triste, Gabriel?, dije en voz baja. Que sacrifiqué tanto para darte educación, oportunidades, un futuro mejor. Trabajé dobles turnos. Me privé de todo. Y todo ese esfuerzo, toda esa esperanza que puse en ti, se convirtió en esto, en un hombre que puede mirar a otro ser humano y decir que su sufrimiento valió la pena. Y sin esperar respuesta, seguí al señor Aguilar hacia la puerta. En el elevador, el silencio entre el señor Aguilar y yo era distinto al que había compartido con Gabriel. No era incómodo ni tenso. Era el silencio de 2 personas que habían presenciado algo doloroso juntas y necesitaban un momento para procesarlo. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, salimos al vestíbulo brillante y frío del edificio. Yo me sentía mareada, como si el suelo se moviera bajo mis pies. «Señora Elena», dijo el señor Aguilar, tocándome el brazo con gentileza. «¿Se encuentra bien? ¿Se ve pálida?» «No lo sé», admití con la voz quebrada. «Acabo de descubrir que no conozco a mi propio hijo. Ven, hay una cafetería al otro lado de la calle. Permíteme invitarte un té. Creo que ambos necesitamos sentarnos un momento». No tenía fuerzas para negarme. Cruzamos la calle y entramos a una cafetería pequeña, modesta y acogedora, que contrastaba enormemente con la elegancia fría del edificio que acabábamos de dejar. Nos sentamos junto a la ventana. El señor Aguilar pidió 2 tés. Y guardamos silencio hasta que llegaron. «Lo siento», dije al fin, secándome las lágrimas que no podía contener. «Usted ha sufrido tanto por culpa de mi hijo. Y aquí estoy yo llorando como si yo fuera la víctima». «El dolor no es una competencia», respondió con sabiduría. «Su dolor es tan válido como el mío. Es distinto, pero no menos real. Trabajé tanto para darle oportunidades». Las palabras salían de mí como agua de una represa rota. Su padre nos dejó cuando Gabriel tenía 8 años y Lucía 6. Trabajé turnos dobles como enfermera, a veces hasta 3 trabajos a la vez. Renuncié a todo. Vacaciones, descansos, momentos con mis propios hijos, todo para que ellos pudieran tener educación, un futuro mejor. El señor Aguilar escuchaba con atención, los ojos llenos de comprensión. Gabriel era tan brillante, tan dedicado. Cuando entró a la Universidad de Leyes, yo estaba tan orgullosa. Pensé, todo valió la pena. Todo el cansancio, todos los sacrificios. Mi hijo será alguien importante. Ayudará a las personas. Hará la diferencia en el mundo. Y mírame ahora, descubriendo que el hombre en el que se convirtió es alguien capaz de destruir vidas sin remordimiento. «No se culpe a usted misma», dijo el señor Aguilar suavemente.
Los padres hacen lo mejor que pueden, pero llega un momento en que nuestros hijos toman sus propias decisiones. Usted le dio las herramientas, pero él eligió cómo usarlas. ¿Cómo puede ser tan comprensivo después de lo que le hizo? Él sonrió con tristeza. He tenido 12 años para procesar mi rabia, mi dolor, y aprendí que cargar con el resentimiento solo me lastima a mí. Gabriel tiene que vivir con sus decisiones. Yo elegí buscar paz a pesar de ellas, pero perdió tanto. Sí, y por mucho tiempo esa pérdida me consumió. Pero después entendí algo. Podía dejar que lo que Gabriel me hizo definiera el resto de mi vida. O podía elegir seguir adelante, elegir encontrar propósito en otras cosas. Pequeñas cosas, ayudar a otros, ser amable con extraños, como su amabilidad conmigo. Tomé un sorbo de mi té, dejando que sus palabras se metieran en mí. ¿Sabe? Hace 3 meses que no veía a Gabriel. Tuve que prácticamente rogarle para que me diera esta cita. ¿Y mi hija Lucía? Ella ha intentado contactarlo durante semanas por un asunto familiar importante. Ni siquiera le devuelve las llamadas. ¿Qué asunto?, preguntó con delicadeza. Mi padre, el abuelo de mis hijos, está muy enfermo. Quiere que la familia se reúna, que arreglemos el asunto de la casa familiar donde vivió toda su vida. Pero Gabriel dice que está demasiado ocupado, que lo resolveremos eventualmente, como si su abuelo tuviera todo el tiempo del mundo. El señor Aguilar negó con la cabeza. Las personas posponen lo importante por lo urgente, y cuando finalmente quieren atender lo importante, a menudo ya es demasiado tarde. Exactamente eso me asusta. Papá tiene 87 años. No sabemos cuánto tiempo le queda. ¿Y Gabriel? Es como si ya no le importara nada que no sea su trabajo. Su éxito, su dinero. Mi teléfono sonó. Era Lucía, contesté con manos temblorosas. Mamá. Su voz sonaba urgente. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. Es sobre el abuelo. Su condición empeoró esta mañana. Los doctores dicen que tal vez solo le queden días. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? Esta mañana temprano. He estado intentando contactarte. Y también a Gabriel, pero él no contesta. Mamá, necesitamos estar juntos ahora. El abuelo está preguntando por ustedes dos. Voy para allá ahora mismo, dije con la garganta cerrada. Y yo me encargaré de Gabriel. Colgué el teléfono. Mis manos seguían temblando. El señor Aguilar me miraba con preocupación. Malas noticias, dije. Mi padre está muy grave. Tengo que irme. Me levanté apresuradamente. Pero él también se levantó. Señora Elena, sé que acabamos de conocernos, pero permítame decirle algo. No espere a que sea demasiado tarde. Lo que acaba de presenciar en la oficina de su hijo, esa frialdad, esa desconexión, no apareció de la noche a la mañana. Se construyó lentamente, con cada llamada no devuelta, con cada reunión cancelada, con cada momento en que eligió el trabajo sobre la familia. Tragué saliva, como si cada palabra pesara. Si quiere recuperar a su hijo, si quiere que él esté presente para su padre antes de que sea demasiado tarde, tendrá que luchar por ello. ¿Pero cómo?, pregunté. ¿Cómo llegó a alguien que se volvió tan distante, diciéndole la verdad, toda la verdad, sin endulzarla, sin protegerlo de las consecuencias de sus acciones? A veces el amor más grande es el que se niega a permitir que nuestros seres queridos se pierdan completamente. Sus palabras resonaron en mi pecho. Gracias, señor Aguilar, por todo, por su sabiduría, por su gentileza. Vaya con su padre y tenga el valor de hacer lo que debe hacerse con su hijo. Salí de la cafetería con un propósito nuevo. Mi padre se estaba muriendo. Mi hijo se había extraviado en algún punto del camino hacia el éxito. Y yo, que había pasado toda mi vida cuidando a otros, tendría que encontrar la fuerza para exigir lo que mi familia necesitaba, aunque eso significara enfrentar verdades dolorosas. Regresé a la Torre Albor con una determinación que no sabía que poseía. El dolor por mi padre se mezclaba con la decepción por mi hijo, creando una tormenta de emociones que ya no podía contener. Había pasado demasiados años siendo complaciente, aceptando las excusas de Gabriel, justificando su distancia. No más. Subí directamente al piso 15 sin anunciarme. La recepcionista intentó detenerme, diciendo que Gabriel estaba en una reunión, pero la ignoré. Abrí la puerta de su oficina sin tocar. Gabriel estaba en una videollamada con varios hombres trajeados. Su expresión pasó de sorpresa a irritación cuando me vio entrar. «Disculpen, caballeros», dijo a la pantalla. «Tengo una emergencia familiar. Les llamaré en 1 hora».
Cerró la laptop con más fuerza de la necesaria y se volvió hacia mí. «Mamá, no puedes simplemente irrumpir así. Estaba en medio de... Tu abuelo se está muriendo», dije, cortándole las palabras. Mi voz era firme, sin súplica. «Sin disculpas». Lucía llamó. «Los doctores dicen que tal vez solo le queden días. Está preguntando por ti». Vi algo cruzar por su rostro. ¿Dolor o solo incomodidad? Lo siento. De verdad lo siento, pero no puedo simplemente dejar todo y... ¿Y qué? Lo interrumpí. ¿Abandonar tus reuniones y poner tu trabajo en segundo lugar por una vez en tu vida? Tu abuelo te crió cuando tu padre nos dejó. Él fue quien te enseñó a andar en bicicleta, quien te ayudó con tus tareas cuando yo estaba trabajando. Y ahora, cuando más te necesita, tú dices que no puedes. No es tan simple, mamá. Tengo responsabilidades, clientes que dependen de mí. Como el señor Aguilar dependía de ti, el silencio que siguió fue eléctrico. Gabriel apretó la mandíbula. Eso fue diferente. ¿Lo fue? Porque desde donde estoy parada, veo un patrón. Ves personas que te necesitan, que confían en ti, y cuando se vuelve inconveniente, cuando requiere verdadero sacrificio, tú simplemente desapareces. No tengo que escuchar esto. No, tienes que escucharlo. Porque durante años he estado en silencio, aceptando tus excusas, diciendo, Gabriel está ocupado. Gabriel tiene cosas importantes que hacer, pero tu abuelo se está muriendo, hijo. Y cuando se vaya, no habrá reunión que recuperar. No habrá cliente que traiga de vuelta ese tiempo perdido. Gabriel se volvió hacia la ventana, la espalda rígida. ¿Qué quieres que haga? Quiero que vengas al hospital ahora. Quiero que mires a tu abuelo a los ojos y le digas que lo amas. Quiero que pases tiempo con él mientras aún puedes. Y quiero que por una vez en años pongas a tu familia primero. ¿Y mi trabajo? ¿Mis clientes? Todo lo que construí estará aquí cuando regreses. Pero tu abuelo no. Me acerqué un paso más. Tu familia no debería tener que programar una cita para verte. Tu hermana no debería tener que rogarte que le devuelvas las llamadas. Gabriel se volvió hacia mí. Y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. ¿Crees que no sé eso? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que he perdido? Pero una vez que empiezas por este camino, mamá, es difícil salir. Cada vez que intento tomar un respiro, hay otra crisis, otro cliente, otra emergencia que solo yo puedo manejar. Entonces deja de manejarlo todo tú solo. Delega. Di que no. Pon límites. Porque al ritmo que vas, un día vas a despertar y te vas a dar cuenta de que ganaste todo el dinero del mundo. Pero perdiste a todas las personas que de verdad importan. Antes de seguir, solo te digo algo desde este mismo nudo en la garganta. Si estás aquí escuchando, acompáñame de verdad. A veces saber que alguien se queda cambia todo. Ahora sí, volvamos. Gabriel se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Cuando habló, su voz sonaba rota. Tengo miedo, mamá. ¿Miedo de qué? De enfrentar lo que he hecho. De ver la decepción en los ojos del abuelo. De admitir que me convertí en alguien que ni yo mismo reconozco. Me senté frente a él y mi corazón se ablandó apenas. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El señor Aguilar me dijo algo hoy, murmuré. Dijo que a veces el amor más grande es el que se niega a permitir que nuestros seres queridos se pierdan completamente. Gabriel, estás perdiéndote. Y si no haces algo ahora, si no eliges cambiar, un día será demasiado tarde. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si el abuelo me mira y ve lo que realmente soy? Entonces enfrentarás esa verdad. Pero al menos estarás ahí. Al menos le mostrarás que, a pesar de todo, todavía te importa. Eso es más de lo que el señor Aguilar tuvo de ti hace 12 años. Gabriel levantó la vista, los ojos rojos. ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes arreglar el pasado, pero puedes elegir diferente desde este momento. Puedes levantarte de esa silla, tomar tu abrigo y venir conmigo al hospital. Puedes sostener la mano de tu abuelo y decirle que lo amas. Puedes abrazar a tu hermana, que ha estado cargando sola con todo esto. Y puedes comenzar, aunque sea tarde, a reconstruir lo que has dejado desmoronarse. Gabriel cerró los ojos, respiró profundamente. Cuando los abrió, había algo distinto en ellos. No era una transformación completa, pero era un comienzo. Dame 5 minutos para cancelar mis reuniones del día. Asentí sintiendo un pequeño destello de esperanza. Te espero afuera. Mientras salía de su oficina, vi al señor Aguilar sentado en la sala de espera. Se había quedado. «Señor Aguilar, ¿qué hace aquí?» Se levantó con su bastón.
Quería asegurarme de que usted estuviera bien. Y sentí que tal vez mi historia, mi presencia, era parte de algo más grande que estaba ocurriendo hoy. ¿Vendría con nosotros al hospital? Las palabras salieron de mi boca antes de pensarlas. Sé que suena extraño, pero creo que mi hijo necesita ver que no es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Que si usted, después de todo lo que sufrió, puede estar aquí, entonces quizás hay esperanza para todos nosotros. El señor Aguilar sonrió. Sería un honor, señora Elena. El viaje al hospital fue silencioso. Gabriel conducía su auto elegante. Yo iba en el asiento del pasajero y el señor Aguilar atrás. La tensión era palpable, pero también había algo más. La sensación de que estábamos en el umbral de algo importante, algo que lo cambiaría todo. ¿Hace cuánto que no ves al abuelo?, pregunté. 4 meses, admitió, casi inaudible. Tal vez 5. ¿5 meses? Repetí sintiendo cómo el dolor me caía encima. Tu abuelo tiene 87 años y no lo has visto en 5 meses. Lo sé, mamá. Ya me hiciste sentir suficientemente culpable. No se trata de culpa, Gabriel. Se trata de pérdida, de tiempo que nunca vas a recuperar. Desde el asiento trasero, el señor Aguilar habló con calma. Cuando mi esposa murió, Gabriel, mi mayor arrepentimiento no fue el negocio perdido o el dinero. Fue el último año de su vida, cuando estaba tan consumido por la rabia y la amargura que no estuve verdaderamente presente para ella. Pasé tanto tiempo enfocado en lo que había perdido, que perdí lo más precioso. Gabriel no respondió, pero vi cómo apretaba las manos sobre el volante. Llegamos al hospital 20 minutos después. Lucía estaba esperando en el vestíbulo, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando vio a Gabriel, su expresión pasó del alivio a la rabia. «Finalmente decidiste aparecer», dijo, con la voz cargada de emoción contenida. «Lucía, yo... ¿Sabes cuántas veces te llamé? ¿Cuántos mensajes te dejé? El abuelo ha estado preguntando por ti durante días, Gabriel. Días. Y tú estabas demasiado ocupado para siquiera responder. Lo siento. ¿Lo sientes? Siempre lo sientes. Pero nunca cambias nada». Me interpuse entre ellos. «Basta los dos. Podemos lidiar con esto más tarde. Ahora necesitamos estar con papá». Lucía asintió, limpiándose las lágrimas. Entonces notó al señor Aguilar, que se había mantenido discretamente detrás. «¿Quién es él?», preguntó. «Un amigo», respondí simplemente. «Alguien que nos está recordando lo que realmente importa». Subimos al tercer piso en un silencio tenso. La habitación de mi padre estaba al final del pasillo. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras nos acercábamos. ¿Tendría tiempo suficiente para despedirse? Entramos. Mi padre estaba en la cama. Su cuerpo, antes fuerte, ahora era frágil y disminuido. Tenía los ojos cerrados, la respiración superficial. Una enfermera ajustaba el suero intravenoso. «¿Cómo está?», pregunté bajito. «Estable por ahora», respondió la enfermera. «Ha estado entrando y saliendo de conciencia», pero mencionó varias veces el nombre de Gabriel. Me acerqué a la cama y tomé la mano arrugada de mi padre. «Papá, estoy aquí», y traje a Gabriel. Los ojos de mi padre se abrieron lentamente. Le tomó un momento enfocar, pero cuando me vio, una pequeña sonrisa le asomó en los labios. «Elena, mi niña». «Sí, papá. Estoy aquí. Y mira quién más vino». Gabriel se acercó despacio, como si las piernas no quisieran obedecerle. Cuando mi padre lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gabriel», susurró. «Mi nieto, pensé que no llegarías a tiempo. Lo siento». «Abuelo», la voz de Gabriel se quebró por completo. «Siento mucho no haber estado aquí antes. Ven más cerca». Gabriel se arrodilló junto a la cama, tomando la otra mano de su abuelo. Las lágrimas le corrían libremente. He estado tan ocupado, tan perdido en mi propio mundo, que olvidé lo que realmente importa. Mi padre levantó su mano temblorosa y tocó el rostro de Gabriel. «El éxito no significa nada si estás solo. Lo aprendí demasiado tarde en mi propia vida. No cometas mis mismos errores». «¿Tus errores?», preguntó Gabriel confundido. Mi padre me miró y entendí lo que me estaba pidiendo. Era momento de que Gabriel supiera la verdad completa. «Tu abuelo», comencé con la voz temblorosa, «no siempre fue el hombre amoroso que conociste. Cuando yo era joven, él también estaba obsesionado con el trabajo, con proveer, con tener éxito. Trabajaba tanto que rara vez lo veíamos. Y cuando tu abuela murió, él ni siquiera estuvo ahí. Estaba en un viaje de negocios que no podía cancelar».
Gabriel miró a su abuelo con sorpresa. «Es cierto», susurró mi padre. «Pasé años persiguiendo el éxito, y cuando finalmente lo alcancé, estaba solo. Tu abuela había muerto. Elena apenas me hablaba. Tus tíos se habían alejado. Tuve que reconstruir todo desde cero. Me tomó años ganarme de vuelta la confianza de mi familia. Pero lo hiciste», dije. «Cambiaste, papá, no a tiempo. Para tu madre». Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Ese es mi mayor arrepentimiento. Pero a tiempo para ti, para mis nietos». Apretó débilmente la mano de Gabriel. «Gabriel, no esperes tanto como yo esperé». El señor Aguilar, que había permanecido en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante. «Su abuelo tiene razón, Gabriel. El tiempo es el recurso más precioso que tenemos, y una vez perdido nunca regresa». Mi padre miró al señor Aguilar con curiosidad. «¿Quién?» «Alguien que me recordó hoy el valor de la bondad», expliqué. «Y alguien que le está mostrando a Gabriel las consecuencias de las decisiones que ha tomado». Gabriel miró entre su abuelo y el señor Aguilar, y algo en su expresión cambió, como si despertara de un sueño largo. «He sido tan tonto, tan ciego». «No es demasiado tarde», dijo mi padre, apretándole la mano. «Nunca es demasiado tarde mientras todavía tengamos aliento». Pasamos las horas siguientes en esa habitación de hospital. Una familia fracturada iniciando un proceso lento de sanación. Mi padre entraba y salía de conciencia, pero cuando despertaba, sus ojos descansaban en Gabriel con una mezcla de amor y alivio. Lucía finalmente se acercó a su hermano. «¿Por qué viniste, Gabriel? ¿De verdad por el abuelo? ¿O solo porque mamá te obligó?» Gabriel la miró. Y por primera vez en años vi vulnerabilidad verdadera en sus ojos. «Vine porque me di cuenta de algo hoy. He estado viviendo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si las personas siempre estarían ahí esperándome cuando yo finalmente tuviera tiempo para ellas. Y ahora veo que estaba equivocado. Terriblemente equivocado». El señor Aguilar, sentado discretamente en una esquina, habló suave. «El reconocimiento es el primer paso, pero las acciones deben seguir». Gabriel se volvió hacia él. «Tiene razón, señor Aguilar, y quiero empezar con usted. No puedo devolverle lo que le quité hace 12 años. No puedo deshacer el dolor que causé, pero puedo intentar hacer las cosas bien. ¿Qué propones?», preguntó el anciano neutral. «Déjeme ayudarlo. Financiera, legalmente, como sea que pueda. No como pago por mi culpa, porque eso es imposible de pagar, sino como un intento de demostrarle que sus palabras de hoy llegaron a alguien que todavía puede cambiar». El señor Aguilar lo consideró por un largo momento. «No necesito caridad. Gabriel, no es caridad. Es restitución. Es tratar de equilibrar, aunque sea un poco, la balanza que incliné tan injustamente contra usted». «Entonces acepto», dijo el anciano al fin. «No por mí, sino porque creo que hacer esto será parte de tu sanación tanto como de la mía». Mi padre, que escuchaba en silencio, sonrió débilmente. «Bien, bien hecho, nieto». Lucía se sentó junto a Gabriel y tomó su mano. «Te he extrañado, hermano. Al verdadero tú, no a la versión corporativa que has estado presentando al mundo». «Yo también me he extrañado», admitió Gabriel. «Creo que en algún punto olvidé quién era realmente». «Entonces encuéntrate de nuevo», dije, uniéndome a ellos. «No será fácil. Habrá días en que querrás volver a tus viejos patrones. Pero tienes que elegir cada día ser diferente». «¿Cómo lo hago, mamá? ¿Cómo equilibro todo? El trabajo, la familia, las responsabilidades». «Empiezas por darte cuenta de que no puedes hacer todo», respondí. «¿Tu abuelo lo aprendió? Pasó años persiguiendo algo que creyó importante, solo para descubrir que lo verdaderamente importante estaba en casa. Pero cuando se dio cuenta, hizo cambios reales. Miré a mi padre, redujo sus horas. Empezó a priorizar las cenas familiares, los fines de semana juntos. Se convirtió en el abuelo que tú recuerdas, no el padre ausente que yo tuve». Mi padre asintió débil. «Fue la mejor decisión que tomé. Pero tengo tantos clientes que dependen de mí», protestó Gabriel con poca fuerza. «Y ellos encontrarán otros abogados», dijo el señor Aguilar. «Créeme, Gabriel, el mundo profesional sigue girando sin ti. Pero tu familia, tus relaciones, esas son irreemplazables. Yo lo aprendí cuando perdí a mi esposa, cuando mis hijos se alejaron. Pensé que era indispensable en mi negocio. Resulta que no lo era. Pero era insustituible como esposo, como padre. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde.
Las palabras del anciano resonaron en la habitación como campanas de verdad. «No quiero que sea demasiado tarde para mí», susurró Gabriel, mirando a su abuelo. «Abuelo, hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas por las que necesito agradecerte». «Entonces dímelas», susurró mi padre. «Estoy escuchando». Y Gabriel habló. Habló de su infancia, de cómo su abuelo había llenado el vacío dejado por su padre ausente. Habló de lecciones, de momentos compartidos, y mientras hablaba, las lágrimas le corrían libremente. Lucía también compartió sus recuerdos, y yo sumé los míos. Pasamos horas allí, redescubriendo nuestra conexión, recordando por qué importábamos unos a otros. Cuando cayó la noche, mi padre estaba exhausto, pero en paz. «Gracias», susurró mirándonos uno, por estar aquí, por perdonarme mis propios errores, por darme la oportunidad de verlos encontrarse de nuevo. «No hay nada que perdonar». «Papá», dije besándole la frente, «nos diste un regalo al compartir tu propia historia. Le diste a Gabriel la oportunidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde». Gabriel se inclinó hacia su abuelo. «Te prometo, abuelo, que no desperdiciaré esta segunda oportunidad. Voy a hacer las cosas diferentes. Voy a ser el hombre que tú me enseñaste a ser, no el que el mundo me presionó para convertirme». «Esa es la mejor promesa que podrías hacerme», susurró mi padre, cerrando los ojos. «Ahora puedo descansar sabiendo que mi nieto encontró su camino de regreso». Mi padre falleció 3 días después, rodeado de su familia. Fue una partida tranquila, como un suspiro que simplemente no vuelve. Pero en esos 3 días finales vivimos más como familia de lo que habíamos vivido en años. Gabriel canceló todas sus reuniones y no salió del hospital, excepto para ducharse y cambiarse. Lucía y yo nos turnábamos para dormir en la silla junto a la cama del abuelo. Y el señor Aguilar, que se había convertido en parte de nuestra historia de una manera que jamás habríamos imaginado, venía a visitarnos cada tarde. En uno de esos momentos finales, cuando mi padre estaba despierto y lúcido, le preguntó al señor Aguilar, «¿Por qué se quedó? ¿Por qué ayudó a mi familia cuando mi nieto le había hecho tanto daño?» El señor Aguilar sonrió. Esa sonrisa sabia que yo ya había aprendido a reconocer en tan poco tiempo, porque la gentileza de su hija me recordó que todavía hay bondad en el mundo. Y porque, Gabriel, vi algo que reconocí en mí mismo hace años. Un hombre perdido que necesitaba que le mostraran el camino de regreso a casa. «¿Y usted encontró su camino?», preguntó mi padre. «Todavía lo estoy buscando», admitió el anciano. «Pero ayudar a su familia me ha dado un propósito que no había sentido en mucho tiempo. A veces, la sanación de otros es parte de nuestra propia sanación». Mi padre asintió comprendiendo. Me llamó con la mirada y me acerqué. «Quiero que sepas algo. Todos mis errores, todo el dolor que causé cuando eras joven, tú rompiste ese patrón. Fuiste una madre presente para tus hijos, incluso cuando fue difícil, incluso cuando tuviste que trabajar tanto. Ese es tu legado. Pero Gabriel se perdió de todas formas, papá», dije con la voz quebrada. «No», negó él suavemente. «Gabriel tomó un desvío. Pero tú le diste raíces para encontrar su camino de regreso. Eso es lo que importa. Las raíces que plantamos en nuestros hijos siempre están ahí, esperando para guiarlos a casa cuando están listos para regresar». El día que mi padre partió, estábamos todos allí. Gabriel sostenía una mano, yo la otra, y Lucía estaba a los pies de la cama. El señor Aguilar estaba junto a la ventana, discreto, pero presente. Mi padre abrió los ojos una última vez. Nos miró a cada uno. Sonrió y susurró, «Gracias por dejarme irme en paz sabiendo que están juntos». Y entonces se fue tan suavemente que casi no notamos el instante exacto en que su espíritu dejó su cuerpo cansado. Los días siguientes fueron un borrón de arreglos funerarios, llamadas telefónicas y decisiones que tomar. Pero a través de todo, Gabriel estuvo presente, verdaderamente presente. No revisaba el teléfono compulsivamente, no se escapaba para emergencias. Estaba allí, completo, con su familia. El funeral fue simple, pero hermoso. Gabriel dio el elogio, y sus palabras fueron honestas y profundas. Habló no solo del abuelo que todos conocían, sino también del hombre imperfecto que cometió errores. Pero tuvo el valor de cambiar. Habló de segundas oportunidades y de la importancia de no desperdiciarlas. «Mi abuelo me enseñó mi lección más importante en sus últimos días», dijo Gabriel, con la voz firme a pesar de las lágrimas.
Me enseñó que el éxito real no se mide en logros profesionales o cuentas bancarias. Se mide en las personas que están a tu lado al final, en las relaciones que nutriste, en el amor que diste y recibiste. Y me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, mientras todavía tengamos aliento. Después del funeral, la familia se reunió en la casa de mi padre para el encuentro tradicional. Fue allí, rodeado de parientes y amigos, que Gabriel hizo un anuncio. He tomado una decisión, dijo, llamando la atención de todos. Voy a reestructurar mi despacho. Voy a traer socios, delegar más y establecer límites reales entre mi trabajo y mi vida personal. Porque me di cuenta de algo. Puedo ser un buen abogado sin sacrificar a mi familia. De hecho, probablemente seré mejor abogado, cuando esté equilibrado y conectado con las personas que amo. Lucía lo abrazó llorando. ¿Lo dices en serio? Completamente. Y hay algo más. Voy a crear un fondo en el despacho para ofrecer servicios legales gratuitos a personas que no pueden pagarlos, en honor al señor Aguilar y en memoria del abuelo. Se llamará el Fondo de Segundas Oportunidades. El señor Aguilar, que había estado presente en el funeral y en el encuentro posterior, se acercó a Gabriel con lágrimas en los ojos. «No tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo», respondió Gabriel. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que nadie más sea abandonado como yo lo abandoné a usted. Y cada vez que ayudemos a alguien a través de este fondo, recordaré por qué quise ser abogado en primer lugar, para ayudar, no solo para ganar». En las semanas siguientes vi cambios reales en mi hijo. No fue una transformación instantánea ni perfecta. Hubo días en que la presión del trabajo lo tentaba a volver a sus viejos patrones. Pero cada vez que eso pasaba, él se detenía, respiraba hondo y elegía distinto. Comenzó a venir a cenar a mi casa 2 veces por semana. Llamaba a Lucía con regularidad, solo para saber cómo estaba. Y cuando el Fondo de Segundas Oportunidades ayudó a su primer cliente, un joven padre enfrentando una demanda injusta, vi lágrimas de satisfacción verdadera en los ojos de Gabriel. Una satisfacción que ningún caso corporativo le había dado jamás. El señor Aguilar se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Gabriel no solo lo ayudó financieramente, sino que también trabajó para reconectar al anciano con sus hijos. No fue fácil. Había años de dolor y distancia que sanar. Pero lentamente, con paciencia y esfuerzo genuino, las relaciones comenzaron a reconstruirse. Un sábado por la tarde, meses después de la muerte de mi padre, estábamos todos reunidos en mi casa para un almuerzo familiar. Gabriel, Lucía, el señor Aguilar. Y para mi alegría, los 2 hijos adultos del señor Aguilar también habían venido, tentados por la invitación de Gabriel y la oportunidad de reconectarse con su padre. Mientras preparábamos la comida, Lucía me abrazó por detrás. «Lo lograste, mamá». «¿Qué logré?» «Recuperaste a tu hijo. Recuperaste a nuestra familia». «No fui solo yo», dije, mirando al señor Aguilar, que reía con sus hijos en la sala. A veces las personas entran en nuestras vidas en el instante exacto en que las necesitamos. Y a veces un simple acto de bondad en un autobús puede cambiar el curso de todo. Esa noche, después de que todos se fueron, Gabriel se quedó para ayudarme a limpiar. Mientras lavábamos los platos juntos, algo que no hacíamos desde hacía años. Habló. «Mamá, hay algo que necesito decirte. Algo que debía haber dicho hace mucho tiempo». «¿Qué es, hijo?» «Gracias. Gracias por nunca renunciar a mí. Gracias por confrontarme. Aquel día en mi oficina. Por obligarme a ver en qué me había convertido. Gracias por amarme lo suficiente como para no dejarme perdido en mi propio éxito vacío». Lo abracé. A este hijo mío que se había perdido y ahora estaba de regreso. «Eso es lo que hacen las madres», susurré. «Plantamos raíces profundas. Y cuando nuestros hijos se alejan, confiamos en que esas raíces los traerán de vuelta a casa». «El abuelo tenía razón sobre ti», dijo Gabriel. «Rompiste el patrón. Fuiste la madre presente que él no pudo ser para ti. Y ahora, gracias a ti, yo puedo ser el padre presente que mi futuro hijo necesitará». «¿Futuro hijo?», pregunté, y el corazón me dio un salto. Gabriel sonrió. Una sonrisa genuina y libre que no veía desde hacía tanto. Conocí a alguien, una mujer maravillosa, que me recuerda constantemente que hay más en la vida que el trabajo. Es demasiado pronto para hablar de hijos, pero mamá, por primera vez en años, puedo imaginar un futuro que incluye más que solo mi carrera,
Las lágrimas de alegría me corrieron por las mejillas. Ese era el hijo que yo había criado, el hombre de buen corazón que había estado escondido bajo capas de ambición y miedo. Esa noche, sola en mi casa, miré la fotografía de mi padre en la repisa. «Lo logramos, papá», susurré. Gabriel encontró su camino de regreso, y creo que el señor Aguilar también. Pensé en aquel día en el autobús, cuando ofrecí mi asiento a un anciano desconocido. Cómo ese gesto mínimo se convirtió en el catalizador de la transformación de mi familia. Cómo el encuentro con el señor Aguilar obligó a Gabriel a mirar de frente las consecuencias de sus elecciones. Cómo la enfermedad de mi padre llegó en el momento justo para reunirnos, antes de que fuera demasiado tarde. Yo no creo en las coincidencias. Creo en momentos de gracia, en segundas oportunidades, en la posibilidad de redención. Y creo que, mientras tengamos aliento, nunca es demasiado tarde para cambiar, para elegir distinto, para encontrar el camino de regreso a lo que realmente importa. Mi padre pasó años persiguiendo el éxito equivocado antes de enderezar su rumbo. Gabriel hizo lo mismo, pero ambos tuvieron el valor de cambiar cuando se dieron cuenta del error. Y eso, más que cualquier logro profesional, fue lo que los volvió verdaderamente exitosos. Porque al final, cuando llegue nuestro último día, no serán nuestros títulos ni nuestras cuentas bancarias lo que importará. Será la calidad del amor que dimos, las vidas que tocamos, las conexiones que cuidamos. Será si las personas que amamos pueden mirar atrás y decir, «¿Estuviste ahí?» cuando importaba. Y ahora, por fin, Gabriel estaba ahí. No perfecto, no sin tropiezos, pero genuino. Y eso era más de lo que yo hubiera podido imaginar en aquel día terrible en su oficina. Cuando lo vi palidecer ante la presencia de un anciano, que traía consigo las consecuencias de decisiones antiguas. A veces el camino de regreso a casa es largo y doloroso, pero siempre vale la pena recorrerlo. Aviso importante, esta es una historia 100% ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento y reflexión. Todos los personajes, nombres, situaciones, eventos y circunstancias son producto de la imaginación y no representan a personas reales, familias existentes ni hechos verídicos. Cualquier similitud con personas, vivas o fallecidas, eventos reales o situaciones específicas es mera coincidencia. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, el equilibrio entre vida profesional y personal, la importancia de estar presentes para nuestros seres queridos, las segundas oportunidades, el perdón y la reconciliación. No debe interpretarse como consejo legal, médico, profesional, psicológico, ni de ningún otro tipo.